Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de Profedes TV, el primer programa de Argentina sobre sostenibilidad y deporte, sobre deporte y cuidado ambiental. Mi nombre es Marisol Chávez y voy a estar acompañándolos conduciendo este programa con mi compañera Vicky Mori. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes. Hola Mari, muy bien, muchas gracias. Y bueno, muy contenta y muy emocionada porque ya llegamos a un segundo programa, la verdad es un montón, y también por los invitados que vamos a tener el día de hoy. Qué bueno, ¿quiénes van a estar acompañándonos hoy? Mira, vamos a arrancar con Mary Aguilar, coordinadora general del Departamento de Educación Socioambiental e Investigación Política para la Sostenibilidad de la organización EcoHouse, y vamos a terminar con mucha buena onda, con mucho deporte, hablando con un nadador internacional de aguas abiertas, Nico Segurado. Qué impresionante, dos personas que vienen trabajando muchísimo en dos ámbitos totalmente distintos, pero que se unen, ¿no? Que se unen en el cuidado de la importancia, ¿no? Del cuidado ambiental. Y esta cuestión, ¿no? De vincular siempre el deporte con el cuidado de la naturaleza. Así que, qué lindo, Vicky. ¿Y por dónde nos pueden seguir si quieren ver este programa? Bueno, para todo el público nos pueden seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram y obviamente por YouTube en @catplayoficial. Buenísimo. Bueno, no se pierdan este gran programa. La verdad que va a ser un placer y un lujo tenerlos. Así que vamos al corte, muy chiquitito, no se muevan y ahora volvemos. Pero bueno, creo que está en nuestras manos, en las nuestras de los deportistas y creo que en la sociedad misma también, en tratar de simplemente frenar esto que está pasando y que simplemente con eso vamos a empezar aportando este granito de arena y creo que son cosas muy simples para hacer. También nosotros como deportistas somos grandes responsables, como dijeron hoy somos grandes generadores de residuos y diariamente cualquier persona que está haciendo actividad física, ya sea un deportista profesional, amateur o alguien que simplemente haga el deporte para buscar tener buena salud, creo que pensarlo al lado de que la salud del medio ambiente es nuestra salud a largo plazo. Creo que eso te choca bastante porque la realidad es que por más que vos te preocupes por tu salud, si no te preocupás por la del medio ambiente, la tuya cuando sea más grande no va a estar mucho mejor. Bueno, volvimos del corte, ya la tenemos acá. Es un gusto y un placer poder tenerla. La verdad que bueno, para mí es un ejemplo a seguir. Y bueno, tenemos a Mary Aguilar de Cohouse. ¿Cómo estás, Mary? Hola Marisol, bueno, qué linda presentación. Muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias por invitarnos. Bueno, no, la verdad que te agradecemos mucho desde la Confederación Argentina de Deportes. Seguimos mucho su trabajo y la verdad que bueno, es la primera organización que comienza con este programa. Así que, bueno, quería preguntarte un poco acerca, ¿no?, sobre vos. ¿Cómo arrancaste siendo activista? ¿Cómo empezaste a transformar lo que es hoy, ¿no?, tu trabajo actual? Bueno, fue un recorrido que no sabía bien dónde iba a terminar. Yo estudié psicopedagogía en la universidad y siempre pensé que me iba a dedicar a recursos humanos, capacitación de personas y ese tipo de trabajos, y cuando probé, la verdad es que no me identificaba. Entonces ahí tuve como una crisis vocacional de decir, ¿para qué pasó con todo lo que me imaginaba? Y por el otro lado siempre había tenido esta inquietud más vinculada a los animales, a la naturaleza, y empecé a buscar la manera de poder relacionar mi carrera con el ambiente, y bueno, encontré EcoHouse, que justamente es una ONG, una asociación civil que se dedica a la educación socioambiental. Entonces era como la combinación perfecta. Arranqué siendo voluntaria para probar,
y empecé a darme cuenta que esto despertaba en mí la vocación, ¿no? Como la pasión de querer dedicarle tiempo, del trabajar con un montón de ganas, del sentir que el trabajo no era trabajo, sino que era un placer, era casi un hobby. Y sin querer se fue desarrollando un poco para ese lado mi carrera hasta profesional, y empecé como voluntaria, como activista, participando de talleres, de actividades, de eventos, y hoy me encuentro coordinando los equipos de personas que están en ese inicio, así que yo me veo muy reflejada en los voluntarios y voluntarias que recién arrancan ese camino y se quieren sumar al equipo. Qué lindo, la verdad que sí. ¿Y vos cómo arrancaste, no? Porque Eco House sería como tu, tu, desde el principio, ¿no? Desde más chiquitita, ¿cómo arrancaste? ¿Te preocupaban las problemáticas de la región, las cuestiones socioambientales, ¿no? Porque después comenzaste, ¿no? Tu carrera universitaria yendo para lo social y después nuevamente te reencontraste con lo ambiental. Contame un poco eso, ¿no? Exacto. La Mary chiquita. Y de chiquita todo empezó con mi abuela, se remonta a esa época, mi abuela le encantaban todos los animales y por ahí esos animales que a nadie les gusta, no sé, los sapos y esas cosas a ella le fascinaban y nos transmitía un poco eso a mis primos y a mí. Y evidentemente a mí me dejó una marca. Y después recuerdo, qué sé yo, el tema de tirar papeles en la calle, o pasar por un peaje y ver que la gente tiraba los tickets por la ventana y a mí me enojaba. Todos esos indicios que por ahí cuando una es más chiquita no se da cuenta, pero evidentemente lo tenía muy, muy arraigado dentro de mí. Y después tuve la oportunidad de hacer de esos viajes de mochilera, muy metida en la naturaleza, viviendo en carpa, y conectando con todos los ecosistemas ahí, viviendo en los ecosistemas, y entendiendo el valor del agua, entendiendo el valor de la sombra de un árbol, entendiendo la dicha que era ver cruzar un animalito, y dije, qué valioso que es todo esto, qué subestimado que está, qué descuidado que está. Yo quiero dedicar mi tiempo de vida en tratar de conservarlo y de preservarlo, y que otras personas también puedan disfrutarlo y sentir este goce que estoy sintiendo yo estando acá. Así que arrancó desde ese lado, y después, bueno, lo que te contaba antes, sin querer, pensando que eso iba a ser como la parte como más de hobby, y que mi trabajo iba a ir por la parte no sé, de la consultoría o algo así, finalmente se terminaron fusionando esas dos cosas, así que la felicidad absoluta. Sí, obvio, obvio. ¿Cómo me emociona eso de cuando decís voy a dedicarle mi vida, ¿no? Compartimos justamente con Mary eso. Las dos empezamos de chiquitas siendo activistas y la verdad que cada una en su punto, cada uno con su realidad. Yo tal vez muchísimo más en contacto con la naturaleza, porque bueno, Mary está en Capital y a mí me pasa que me crié en el sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, y la verdad esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, quiero dedicarle mi vida al activismo, eso me emociona porque uno cuando empieza tiene tantos sueños, tiene tantas cuestiones, ¿no? De construcción en la cabeza, de querer cambiar todo, y se puede, y Eco House justamente es ejemplo de que se puede, y de que realmente si podemos aportar ese granito de arena en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Porque cuando hablamos de esta cuestión de ambiente, no estamos hablando solamente de cuestiones, digamos, meramente de la naturaleza, que indefectiblemente nos van a tocar a nosotros, pero estamos hablando de las cuestiones sociales, de la desigualdad social, de la pobreza, de la desidia, de las carencias. Está Hablamos. todo muy relacionado. Sí, sí, tal cual. Y creo en eso, la verdad que es un gusto tenerte, Mary. El jueves, Qué suerte, el placer es mío. ay, sí, la verdad que sí. Hablábamos detrás de cámara que nosotras venimos hablando hace un montón, estas cosas. Nos une la causa. Sí, sí, sí.
Así que bueno, y contame un poco acerca del trabajo puntual que estás haciendo en EcoHouse. Bueno, en este momento estoy coordinando dos equipos, dos departamentos. Uno es el de educación socioambiental, que es a través del cual desarrollamos programas educativos para garantizar que se cumpla el derecho a la educación ambiental, que bueno, ahora finalmente ya también es una ley nacional, pero que viene ya declarado desde incluso la Constitución Nacional, ¿no? Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a recibir educación ambiental, y lamentablemente hoy en día todavía no sucede. Ahora esperemos que la ley nacional regule un poco y sistematice un poco esto, pero bueno, mientras tanto lo que hacemos de EcoHouse es desarrollar programas y herramientas y recursos para que se puedan trabajar estos temas en las instituciones educativas, en cualquier lugar donde se desarrollen actividades educativas. Puede ser un club, un centro comunitario, etc. Entonces, nosotros llevamos talleres presenciales en su momento, ahora virtuales, donde trabajamos distintas temáticas con docentes, con estudiantes, digamos, con todos los grupos que tengan ganas de aprender. Desarrollamos una biblioteca ambiental online que está llena de material y de información y de bibliografía para poder trabajar estos temas también en las aulas y con los grupos. Desarrollamos una plataforma virtual que está llena de material audiovisual, con videitos explicativos, entrevistas, webinarios, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese equipo se encarga de esto, ¿no? De desarrollar materiales y de implementar la educación, llevarla a las escuelas y a las instituciones que tengan ganas de recibirla. Y por el otro lado, coordino otro equipo que tiene que ver con investigación y política socioambiental, que justamente lo que trata es esas dos líneas, ¿no? Por un lado, nos gusta pensarnos como un puente entre la ciencia y entre lo político, lo legal, y las sociedades que por ahí no están tan empapadas en el tema. Entonces, si uno agarra un reporte científico del IPCC, capaz tiene cosas que, no sé, comentarios y términos que son más difíciles de interpretar. Así que el rol del equipo de investigación es un poco traducir eso y hacerlo más accesible para todas las personas. Y por el otro lado, la parte de la política, nosotros somos una organización apartidaria, eso siempre lo aclaramos, pero no somos apolíticos, al revés, creemos que hay que trabajar tanto en las acciones individuales como en las acciones macro, ¿no? En la política pública en sí. Entonces trabajamos asesorando distintos equipos de todos los bloques y colores, tratando justamente de ser un poco nexos a veces entre quienes por ahí piensan que no tienen tantas cosas en común. Bueno, encontrar en las temáticas socioambientales un punto de encuentro y entender que todos tenemos que tirar para el mismo lado como sociedad y como humanidad. Así que tratando de aportar eso a la política pública nacional, provincial y municipal. Y en esa línea está el asesoramiento y también el activismo, esto que decíamos antes, ¿no? Toda la incidencia política y la incidencia que se hace de parte de las organizaciones de la sociedad civil para poner temas en agenda y para que esos temas avancen y se conviertan en leyes, y después, por supuesto, se implementen, ¿no? Qué interesante. Sí, justo, mira, tocaste un tema, ¿no? Que muchas personas confunden esta cuestión de ser políticos y ser políticos partidarios, ¿no? Esta cuestión de la política la hacemos todos los días, el activismo ambiental es política, estar en un club, en una cooperadora, es ser político, estar en un, no sé, en un cuartel de bomberos es ser político. La política justamente es la herramienta de construcción social. Ahora bien, las cuestiones partidarias son otras cuestiones. Esto justamente es re importante que lo comunique justamente Mary, porque a veces la gente confunde eso, ¿no? Y te tira para un lado, para el otro, y no es así. Esta cuestión es entre todos juntos, las cuestiones de políticas públicas. Piensen ustedes que el día de mañana cambian, ¿no? Los funcionarios, o eso es lo que uno quiere, que se renueven, que haya recambio generacional, que aparezcan jóvenes y demás, y las políticas públicas continúen, y que las obras continúen, y que las leyes de educación ambiental integral se puedan aplicar, y que no queden
solamente en una gestión de gobierno, sino que puedan seguir en el tiempo, porque la idea es transmitir estas cuestiones, no solamente en la ley justamente de educación ambiental, sino en otras políticas públicas, a las generaciones que vienen. ¿No es así, Mary? Totalmente, y con una mirada a largo plazo, esto que decías, ¿no? Que no se queden en los responsables y funcionarios de turno, que ojalá aporten, pero sino con una mirada realmente enfocada en el desarrollo sostenible y en objetivos más profundos, ¿no? En este tan ansiado cambio de paradigma que necesitamos seguir y profundizar en las personas y en las sociedades, ¿no? Aprender a revincularnos con la naturaleza desde otro lugar, dándonos cuenta que la forma en la que venimos relacionándonos hasta ahora, en nuestro sistema productivo, nuestro sistema de consumo, nuestro sistema de vivienda, todo, es insostenible y nos está llevando a nosotros mismos y a todos los seres vivos que nos rodean a un lugar que no está bueno. Entonces es importante eso, ¿no? Tratar de vislumbrar un objetivo y entender que todos tenemos que ir para allá como sociedad, ¿no? Que si me salvo a mí, me lo estoy salvando al otro y viceversa. Y eso es lo importante. Más allá de mi ideología y del cómo quiera llegar hasta allá, es poner una meta común para toda la humanidad, que es bueno, lo que se trata de hacer con todos estos acuerdos internacionales, que bueno, hacia allá vamos, en mayor o menor medida, pero hacia allá. Sí, sí, el cansancio es terrible, pero creo que la lucha y esta cuestión, ¿no? de continuar y seguir y pensar en que se puede dar vuelta a todo para bien, es re grato, sí, sí. Absolutamente, y creo que los últimos años también lo demuestran, ¿no? Sobre todo en cuestiones socioambientales. Si uno se pone a pensar, 5 años atrás no estábamos hablando de estos temas como hablamos ahora, los medios de comunicación ni mencionaban, y ahora estamos desde la sociedad civil empujando leyes, tenemos la Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley Yolanda, la Ley de Educación Ambiental, son hitos muy importantes para el país, y eso es gracias a la incidencia de la sociedad civil. Y cuando uno habla de sociedad a veces parece un concepto muy grande, pero la sociedad civil son personitas que juntas se agruparon, se organizaron por un mismo reclamo. Entonces, y ahí eso es importante destacar, ¿no? Eso, la acción individual, no solamente desde el uso responsable, de separar los residuos, de apagar la luz cuando no la uso, etcétera, que también por supuesto es importante, pero ver a la incidencia política como una acción individual, ¿no? Firmar una petición, ir a una marcha, para las causas que a uno lo convoquen, por supuesto. Pero eso también es importante resaltar, ¿no? El valor y el poder que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de meter esa presión y de lograr esos objetivos. Exactamente, tal cual. Es así como lo decís. Pero creo esto, ¿no? Bien lo decía Sergio Federovisky el anterior programa, compartía mucho de lo que estás diciendo, y justo hablaba, ¿no? El jueves pasado, de que estas cuestiones, ¿no? De las leyes, de la construcción de las leyes, y de que no tiene que recaer todo en las leyes. Justo vos hablás, ¿no? De la sociedad civil, del empuje en las políticas públicas y demás, porque todo no puede recaer solamente en una ley, sino que esta transformación de las políticas públicas tiene que estar acompañada, ¿no? De las leyes, y así en sinergia, ¿no? En simbiosis. Porque realmente si está solamente la ley y no la aplicamos, como bien decís, Mary, es como estar echando en un tarro vacío, ¿no? Sí, queda en un papel, y no se transforma en realidad, que es el objetivo, ¿no? Que es lo que se busca cuando uno incide por una ley. Desde Cohouse, bueno, y junto con un montón de organizaciones, trabajamos todo el tiempo en incidencia para que salgan leyes, pero por supuesto, y para que se implementen de la mejor manera posible. Por ejemplo, ahora está la Ley Yolanda,
que se aprobó a finales del año pasado, que lo que busca es educación y capacitación en temas ambientales para todas las personas que ejerzan función pública, en todos los niveles. Qué importante, ¿no? Qué importante que quienes toman las decisiones a nivel país, a nivel municipio, a nivel provincia, estén informados y sepan el impacto que van a tener sus sanciones y sus acciones, perdón, y la sanción de distintas ordenanzas o leyes. Y ahí es muy importante que una vez sancionado, ahí es donde también empieza el trabajo fuerte de las organizaciones, porque cuidar la implementación es lo más valioso. Que se desarrolle y cómo se desarrolle. Y ahora con la Ley de Educación Ambiental es un tema súper importante, ¿no? ¿Quién va a desarrollar la educación ambiental? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se van a elegir esos contenidos? ¿De dónde se va a sacar esa información? ¿Quiénes van a ser los encargados de diseñar las actividades, etcétera? ¿Cómo se va a bajar a lo local? Bueno, hay un montón de cosas para pensar y para trabajar. Entonces, el trabajo de la sociedad civil y de ciudadanía no termina en la sanción de la ley, si bien es súper importante, sino también tenemos que ser como inspectores un poco, ¿no? En ese rol de ver cómo eso va avanzando, que no se quede ahí estancado, listo, tenemos la ley, ya está. No, la ley se hizo para transformar una realidad. Y entonces tenemos que llevarlo a la acción. Exactamente. Justamente es esa lucha, ¿no? La que compartimos desde Cohouse, desde Acción Ambiental, como tantas organizaciones socioambientales, ¿no? Que se logren esos cambios estructurales, no solo en lo ambiental, sino en lo social y en lo económico, ¿no? Porque a veces creen que estas cuestiones están totalmente disgregadas y no, van todos de la mano y las cuestiones ambientales son transversales, por eso esta cuestión de la educación ambiental en la escuela, que sea transversal y que se pueda así, el niño, la niña, ir con una capacidad, ¿no? De poder relacionar todas estas cuestiones que nosotras nos ha pasado, que somos como, no bichos raros, pero sí esta cuestión de decir... Un poco sí, capaz. Como, bueno, justo esta cuestión bueno, como el video que habían hecho ustedes, ¿no? El de Gachi, Pachi y todos estos que son activistas. Bueno, la idea es que sea normal ser activista socioambiental, que digan, bueno, sí, hago esto, qué sé yo, no es que tenés que hacer todo, ¿no? Yo separo residuos, yo hago compost, yo no puedo hacer compost, pero separo lo inorgánico y hago botellas para hacer ecoladrillos, y así, ¿no? Porque... Tal cual, está buenísimo eso que decís, Mari, porque a veces hay un montón de gente que tiene ganas y que se siente tocada por toda esta causa socioambiental, pero piensa que cuando uno dice activista, por ahí tiene una connotación un poco extrema, ¿no? Como, no sé, tengo que ser vegano, tener una casa bioconstrucción, no puedo usar energía, y es como, si no, no soy activista, o todo o nada, ¿no? Y ser activista, por definición, es la acción, ¿no? Lo que define un activista es la acción, no tiene que ser el 100%, no existe el activismo perfecto, no existe nada perfecto. Entonces está bueno eso también, tenerse uno ese respeto personal también, y entender los procesos y los tiempos, y que uno empieza a ser activista no de golpe con todo, sino que empieza con las pequeñas acciones, desde ser el que en la familia le pide al tío, al primo, al hermano, que por favor no tire la lata ahí, que por favor la tire en el tacho verde. Eso es ser activista, eso es el primer paso. Y después de ahí empezaste a compostar y sin darte cuenta te hiciste tus primeras plantitas de la huerta en tu balcón o en tu jardín, y sin darte cuenta estás colaborando en la huerta comunitaria del barrio y empezaste a dar talleres y le contaste a tu amiga, y entonces tu amiga... Y se empieza a hacer todo un efecto dominó positivo desde ese lugar, ¿no? Desde el empezar con la pequeña acción, por más que uno no quiera tener la etiqueta de activista, lo importante es la acción en sí, ¿no? No importa cómo nos clasifiquemos, cómo nos llamemos, sino es empezar y activar
desde cada uno, desde su lugar, desde sus posibilidades y de las ganas que tenga. Pero es así, es tal cual como lo decís, Mary, desde el lugar, desde donde podamos, y el pequeño granito, porque cuando uno habla, ¿no?, de granito de arena, bueno, es así, tal cual, es un granito, otro, y así de a poquito vamos. No crean que no es nada, porque lo que está pasando, y creo que eso va cambiando, ¿no? Porque esta cuestión del efecto dominó de la concientización ambiental está surgiendo, está haciendo efecto, pero muchas personas dicen, no, y aparte no sirve, porque yo solo lo hago. Muchas personas a veces responden eso, del cual tengo el privilegio de que muchas de esas personas han cambiado esa, no, vos sabés qué estoy haciendo, y te lo dicen así, ¿viste? Ya estoy separando. Me equivoqué el otro día y puse un poco de yerba y mezclé y se ponen mal, ¿viste? Y ya después, y todo ese caminito a veces comienza con una situación que tal vez de la diaria, o me ha pasado también esto como vos decís, ¿no? De cuando de chiquita te angustiaba esto de que tiraban los papeles, yo lo he visto en carne propia, estábamos y tiran, y esa persona a lo largo de los años fue modificando sus hábitos y hoy tiene, esto tal vez es una obviedad para nosotros, pero para la gente tal vez esto es como decir, wow, tenía una bolsita y ahí donde están los cambios, donde está el cambio, viste, que ponen la bolsita esa, bueno, y ahí tira sus cositas y pone, y después también recicla, y bueno, de eso se trata, de eso se trata. No, Eso se trata, tal cual. la verdad que Tal cual, y también entender que cada persona está en una etapa de ese proceso distinta, ¿no? Que quienes por ahí tuvimos la suerte de tener el contacto, tener un ejemplo o recibir información y conmovernos con eso y empezar a activar, y por ahí haber incorporado un montón de hábitos más sostenibles en nuestra vida, recordar siempre que empezamos de cero también. Entonces también respetar a esas personas que están empezando ese camino y acompañarlas sin caer en el juicio de, pero este dice eso, pero come carne. O este dice eso, pero en su casa no tiene tacho verde. ¿No compostás? Y entonces empezamos a ser como jueces dentro de las mismas personas que estamos tratando de avanzar, ¿no? Entonces, a nosotros desde Cohouse como organización siempre nos preocupa y nos ocupa comunicar eso también, ¿no? El respeto a los procesos de cada uno y el que cada uno da en la medida de sus posibilidades en ese momento, y uno tiene que también ser empático con el proceso del otro, ¿no? Que uno no sabe de dónde viene, cómo creció, qué oportunidades tuvo, qué información leyó. Entonces, bueno, nada, siempre con amor, empatía y tratando de comunicar y de transformar desde un lugar positivo y sin juicio. qué lindo. Qué lindo estar conversando con Mary, la verdad que Mary de Cohouse, la verdad es un placer tenerte. Para terminar y para cerrar y para que continúes con tus actividades, que sé que son muchísimas, ¿querés un mensaje, dar un mensaje, una reflexión, ya más de lo que dijiste, ¿no? Porque todo esto que dijiste, realmente querés acompañarlo con un cierre y bueno, te agradezco nuevamente de parte mía y de parte de todo el equipo de la Confederación Argentina de Deportes. No, bueno, el agradecimiento es nuestro por este espacio, siempre es lindo, y esperamos, el mensaje final es, siempre quiere ser motivador, es animarnos, quien esté escuchando, quien esté viendo, es empezar, siempre el primer paso a veces es el que más nos cuesta, pero con conocimiento de causa, no solo por mi experiencia personal, sino por las más de 600 personas que formamos parte de Cohouse, todos empezamos por algo chiquito.
y está bien, y está perfecto. Entonces, motivar a quien esté escuchando y quien esté mirando a que arranque, a que se anime, y si no se anima solo, que busque un grupo, que somos por suerte cada vez más personas las que estamos activando, y que hay muchas maneras de activar. Se puede ir a limpiar, se puede hacerlo desde lo doméstico en nuestra casa, se puede educar, se pueden hacer 1.000.000 de cosas, y ya hay un montón de cosas sucediendo, así que bueno, invitar a quien esté y tenga ganas y esté motivado, a que se interiorice, que busque, que investigue. Por supuesto nos puede encontrar en EcoHouse, quien quiera, en las redes, en Instagram, eco.house, en nuestra página web van a ver todos los programas que hay para todos los gustos, así que todo el mundo tiene algo que aportar para construir un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Mary. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, volvimos del corte. La verdad que es un lujazo tenerlo hoy con nosotras aquí. Estamos contando con la presencia de Nico Segurado. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Y bueno, ¿cómo está todo el público? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Nico, contanos dónde estás ahora y, bueno, si estás pudiendo entrenar, cómo estás entrenando. Bueno, ahora estoy en Corrientes, mi ciudad natal. Ya desde que empezó la pandemia estoy acá ubicado, justamente porque desde el 2015 aproximadamente, que estoy viviendo en Córdoba en realidad, estudiando y entrenando. Pero bueno, por toda esta situación se me hizo mucho mejor poder venir acá de vuelta a mi ciudad y poder estar desde el inicio de la pandemia acá, con todos los inconvenientes que hubo en cuanto a entrenamientos, en cuanto a permisos que hubo, pero mal que mal la fui llevando. Vamos teniendo acá, como esto varía mucho entre cada provincia, Corrientes de todas formas es un lugar donde hay muchos menos casos que en ciudades grandes como en Córdoba, así que estoy sacándole un poco provecho a eso. Y bueno, puedo estar entrenando con lo mínimo, que hoy en día es lo que se puede, lo que se deja, pero para poder mantenerme al menos. Estás entrenando en tu club de siempre, ¿no? Sí, justamente hoy, inclusive hoy retomaron las actividades,
pasaron 15 días después de un corte que hubo de vuelta por una vuelta de fase, así que bueno, retomando otra vez porque cada uno de estos cortes inclusive es una pausa que se hace y que complica un poco las cosas para poder mantenerse, inclusive para poder apuntar a objetivos. Estamos en una situación, una época muy complicada, entonces todo está muy en veremos, así que en cada posibilidad que se tenga, la idea es ir, poder entrenar y bueno, estar atento a lo que va pasando. Claro. Bueno, yendo un poco al 2019, donde no teníamos pandemia, podíamos elegir qué hacer y qué no. Ese año vos nadaste 70 kilómetros, desde Itatí hasta la capital correntina, unas 8 horas y media de nado. ¿Por qué Itatí con la capital? O sea, ¿tenés algo especial con esas dos ciudades? ¿Qué representan para vos? ¿Y de dónde no surgió esta idea de hacer el cruce? Bueno, en realidad todo esto más o menos nace cuando yo empecé a competir en esto que son las maratones acuáticas. Nosotros cuando estábamos entrenando en el equipo acá de Corrientes, siempre tuvimos en vista más o menos un recorrido que yo pueda hacer como entrenamiento para poder prepararme para esas maratones que se tenían no solamente acá en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Uno de esos lugares que habíamos visto, un buen recorrido, era desde Itatí hasta Corrientes, pero a modo de entrenamiento, como una cosa muy individual, muy que lo vaya y lo haga con mi entrenador de ese entonces, pero por una cantidad de cuestiones que hubieron en el medio, cantidad de permisos que nos requerían, no lo pudimos hacer porque se necesitaba darle su tiempo y darle toda esa formalidad para que sea algo seguro. Así que me quedó en el tintero eso como una opción para poder hacerlo. Y una vez que bueno, fui compitiendo, fui mejorando, eso fue quedando atrás, además porque me fui para Córdoba. Pero siempre tuve presente el poder hacerlo en algún momento. Y ahora, una vez que se fue acercando más o menos a esta fecha, la del 2019, en la cual por unas lesiones que yo tuve en los hombros, no pude iniciar el circuito mundial, que son varias fechas, en el año 2019, me puse como objetivo entrenarme, prepararme lo suficiente para poder hacer en ese año este recorrido que une estas dos localidades, que son Ditatí, un pueblo más chiquito, a la ciudad de Corrientes, que inclusive hasta me recordaba la situación que se tiene bueno, en la Santa Fe Coronda, que bueno, Sí. Vicky conocerá el tema de que o sea, se unen justamente una localidad chica con la ciudad grande y hace esa unión en la que bueno, todos pueden disfrutar del deporte y cada lugar puede ver una parte del recorrido en especial. Sí, es muy hermoso la Santa Fe Coronda. Bueno, en ese evento nos conocimos con Nico específicamente. Y es verdad, lo que tiene de especial es que cada ciudad, cada pueblito chiquitito se puede acercar a la orilla del río y te puede alentar durante la carrera. Y la verdad que es una sensación súper reconfortante, más para el nadador que ya después de 2, 3 horas viene bastante golpeado y cansado, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión, como también son dos localidades, pero es al revés, acá se arranca en la localidad chica y se llega a la ciudad grande, entonces se le da mucha más también participación al arranque, al inicio de la carrera, porque es bueno, donde nos dan el aliento en la largada y donde esto puede, en el día de que yo lo puedo organizar como un evento mucho más grande en el que se pueda hacer como una competencia, la idea es de que se pueda darle esto mismo que se va sintiendo, que van sintiendo los competidores. Entonces, ya desde un comienzo, cuando lo organicé, que en ese caso fue como o sea, como un objetivo individual para poder terminarlo, de todas formas lo hice pensando a futuro en que se podría llegar a hacer una competencia no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque tenemos las condiciones acá están dadas por la naturaleza, como tenemos a la disposición del río y un recorrido muy lindo y muy accesible para hacerlo, dando la posibilidad a muchos nadadores que quizás hasta hay muchos de que tengan miedo a lo que es una distancia tan larga como son 70 kilómetros, pero que, bueno, en mi caso pude demostrar de que en realidad uno con una buena preparación y estar bien enfocado lo puede realizar si es que lo va a buscar. Serían sí, la carrera más larga del mundo, oficialmente. Claro, ahora hoy en día sería porque actualmente es la Santa Fe Coronda, que tiene 57 kilómetros, y bueno, todo depende mucho también de cómo lo reciba la gente, porque también es algo, o sea, la idea es no solamente apuntar a varios aspectos,
que es principalmente lo deportivo, pero después toda la parte de que lo pueda o sea, le pueda sentir bien al público, de que esto le pueda sumar a las dos localidades, a la provincia de Corrientes. Y bueno, como lo habíamos hablado inclusive en su momento con Marisol, ahora en esta segunda edición que se realizó, también empezar a enfocarnos en ayudar en ciertos aspectos, como es, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Genial. Bueno, y contanos cómo te preparaste, ¿no?, para este evento, o sea, tanto a nivel físico como mental, porque como decías, se requiere una preparación bastante interesante para soportar 8 horas y media de nado. Sí, bueno, el principal objetivo, que era poder terminarlo, o sea, me dio a mí ya desde por lo menos 6, 7 meses antes, una preparación específica. Esto muchas veces o sea, siendo nadador uno lo considera de que ahí arranca la preparación, pero en realidad es una sumatoria de años de entrenamiento en la cual uno, bueno, siempre va estando más o menos en una seguidilla de entrenamientos, competencias. Y bueno, para este caso en especial, de que bueno, ya era una distancia que nunca había hecho, tuve una preparación un poco más especial, con más metros de los que siempre estaba realizando. Inclusive, bueno, durante la semana había veces de que terminaba haciendo más o menos 100 kilómetros de nado, divididos en 10 turnos. Tuve un par de inconvenientes con el club donde estaba nadando, porque bueno, o sea, yo soy asmático y bueno, la cantidad de cloro que tenía la pileta me hacía imposible el poder entrenar ahí, me tuve que cambiar, estuve en un par de piletas, tuve una cantidad por así decirlo, inconvenientes, pero que me sirvieron inclusive para fortalecerme mentalmente, porque o sea, me da la fortaleza el hecho de saber de que yo, estando enfocado, yo estaba convencido de que lo iba a poder realizar, y que si yo podía pasar por todas esas cuestiones en esos momentos, el día de la competencia era simplemente pasar y hacer lo que ya tenía previsto, y lo que ya era consciente de que lo iba a poder realizar. Muy bien. Y no, esta pregunta que creo que nos hacemos mucho los nadadores después cuando terminamos de competir, ¿en qué estabas pensando en esas 8 horas y media? ¿Qué sentías? Y la verdad es que desde que empezó, bueno, en esta ocasión no me había pasado nunca antes en otra competencia, y es que al momento de la largada, por una cuestión de movimiento de lanchas y eso, se me metió un poco de arena en la malla, y ya desde la largada empezó a rasparme, y empezó de a poco, o sea, y vos imagínate que eran 9 horas el total, y a la hora yo ya estaba diciendo, acá me estoy por quedar sin brazo, pero de que lo que se me están por cortar. Así que eso era algo de que estaba pendiente, o sea, desde el minuto 10 ya estaba en mi cabeza, pero como también te decía, o sea, yo ya estaba preparado mentalmente, sabiendo de que cualquier tipo de dolor iba a aparecer. Esto también lo trabajé mucho con una profesional, con una psicóloga deportiva allá en Córdoba, y bueno, y estuvimos planteando muchas cosas. O sea, sobre todo de la capacidad mental que uno tiene que tener en estas situaciones, y que siempre, bueno, justamente habrá pasado como deportista, de que siempre se nos meten pensamientos negativos. Entonces, la idea que nosotros planteamos, la estrategia, era tener planteada, o sea, tener una suma de cosas positivas que yo tenga ya reunidas como para poder pensar, como pueden ser la fortaleza que me daba, el aliento que me daba mi familia, mis amigos, la gente, todo lo que yo sentía, inclusive el orgullo de mí mismo de poder realizar un objetivo tan grande. Entonces todas esas cosas eran como que estaban guardadas ahí para poder ir sacándolas de a poquito cuando el resto de pensamientos negativos se metían en mi cabeza. Entonces se contrarresta un poco con eso, y de esa forma se puede mantener una actitud bastante buena durante la mayoría del recorrido. No te digo toda, porque siempre están los declives estos donde, bueno, inclusive en la mitad del recorrido, o sea, duró tanto, o sea, una carrera así, que uno muchas veces estando por fuera nunca se pone a pensar que en realidad yo salí a las 10 de la mañana, y cuando yo estaba por largar, yo dije, bueno, llego a las 7 de la tarde recién, o sea, es una locura, o sea, de la cantidad que dura. Entonces, al final salí con sol, o sea, estuvo a punto de largarse una tormenta a mitad del camino, volví a llegar con sol de vuelta, o sea, una cantidad de cambios de clima y cambios de viento, oleaje, que es como un mix por completo de todas las sensaciones que pueden haber en todas las competencias, todas reunidas en una sola. Pero bueno, como te decía, o sea, teniendo el valor de poder tirarme ya sabía de que estaba
de que podía estar, o sea, estaba dispuesto a hacer todo lo posible que me iba a dar mi cuerpo y mi cabeza para poder terminarlo, y bueno, por suerte así fue. Qué suerte. No, la verdad que, bueno, increíble escuchar lo que estás diciendo. Para todas las personas que están del otro lado y que no conocen, empecemos por las mallas. Las mallas que usamos para competir son así de chiquitas, chicos. Así, son muy, muy ajustadas, nos ayudan a la flotabilidad, pero si bien nos ayudan un montón, como decía Nico, te cortan los hombros, te cortan los brazos. La verdad que uno va sintiendo toda esa presión y también no sobreponerse sobre todo ese cansancio, sobre el dolor de la malla, sobre el cansancio en sí, sobre si uno ya viene como cargando, como vos decías, una lesión de hombro, que eso por ahí, alguna ola o algún mal movimiento que te puede despertar ese dolor, si bien uno puede estar recuperado, pero puede pasar. Entonces, ¿no? La fortaleza mental que hay que tener para salir adelante. La verdad, increíble, Nico. Hago una pregunta que tal vez ustedes sepan, tal vez para los que estén escuchando no tienen ni idea, y justo vos, Vicky, decís esto del tema del talle de la malla. ¿Cómo tienen que fijarse en eso? Porque ustedes me hablan de que les aprieta mucho. ¿Quién les recomiendan? ¿Cómo le dicen, bueno, mira, te tiene que apretar tanto? O sea, de repente es bastante delicado el tema de la circulación, ¿no? ¿Cómo se fijan eso? ¿Le Bueno, respondés vos, Vicky, o...? no, te doy permiso a vos para que lo digas. Nada, bueno, pasa que esto también varía mucho de cómo lo quiere sentir, o qué tan al límite quiere nadar una persona, porque estas mallas son de competencia y son tan finas, o sea, son justamente tan apretadas, porque la idea es comprimir al máximo el cuerpo de cada uno y hacerlo lo más hidrodinámico posible. Entonces, de todas formas, cada malla, si bien, como dice Vicky, o sea, vos la comprás y aparece una así, en realidad vos antes te fijás, te medís la cintura, el pecho, la altura y todo, y en base a eso te dicen, bueno, esta es tu malla. Que en realidad todo nos pasó la primera vez que nos compramos esta malla, que bueno, yo dije, le pegué, o sea, me medí bien y todo, y me trae una cosita así, o sea, yo digo, ahí tengo que entrar yo, no, o sea, se me hace imposible, y bueno, cuestión de que al final, después de 15 o 20 minutos que estamos ahí forcejeando con la malla, entramos. Entonces, el tema es después, está tan pegada, está tan comprimido todo, de que cualquier cosa que, obviamente, como yo te decía, esto de que se meta un poco de arena, hace de que sea una fricción constante, y bueno, en mi caso terminé quedándome con quemaduras, porque realmente eran por fricción, se formó una quemadura, que hoy en día tengo las dos cicatrices acá, que es el borde de la Todavía. malla, sí, y ya me quedaron como marcas de guerra ya de esa vez, así que, pero bueno, o sea, son Vida de guerra. cuestiones muy, claro, del deporte en sí. O sea, yo creo que cada deporte igual tiene también esto, sobre todo porque es alto rendimiento. Obviamente que un nadador quizás de un nivel menor no necesita una cosa así, pero cuando uno ya trata de pulir hasta el máximo, busca estas cosas. Entonces, si bien te ayudan a nadar más rápido, y bueno, pueden surgir inconvenientes en el camino de que no lo hacen tan lindo. Están en las mismas categorías, o sea, ustedes, porque uno es en convencional y otro es en aguas heladas, entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Ustedes a qué edad empezaron? Nico, ¿vos a qué edad empezaste, más o menos? O sea, primero te respondo lo primero, son dos competencias distintas, son dos tipos de competencias distintas, inclusive hasta el mismo Grand Prix, que hoy en día se llama Ultra Marathon Fino, que tiene un nombre larguísimo, pero es o sea, es un circuito mundial de maratones acuáticas. Hasta eso mismo ya es una especialidad, aparte de las maratones, o sea, de las aguas abiertas convencionales, porque Que son serían las carreras de pistas. 15 kilómetros en adelante, claro. Y entonces ya lo que hace Vicky es todo lo que sea en aguas heladas, forma parte como de otro tipo de competencias, con otras distancias, o sea, además porque cambia mucho, obviamente vos no puedes estar 9 horas y media nadando en agua a esa temperatura. No Espero, me bueno, no pruebes. sé, claro, siendo Vicky, mira, no sé hasta qué punto llegaría, pero como es, o sea, por eso son, lo que hizo ella hasta inclusive para mí, yo me acuerdo que ella me había contado inclusive que le pasó esto de, creo que fue una de las primeras carreras que compitió en Canadá, que todos salieron prácticamente al borde de la hipotermia y salió ella recontra tranquila, entonces yo calculo que eso también es, o sea, ella se dio cuenta ahí de que iba más por el lado del agua fría, y bueno, y planteó una estrategia muy buena, que fue realmente ponerse donde realmente le iba bien, y bueno, y obviamente la rompió, como ya sabemos. Entonces,
por eso cada uno, es como decir, como vos decías, me pasó a mí también siendo de chico. Yo cuando había arrancado a nadar era nadador en realidad de pileta, porque uno empieza nadando en pileta, por lo menos en la mayoría de lugares que conozco, y después cuando me fui dando cuenta que si bien iba a competir a campeonatos nacionales y podía clasificar y todo, al final en pileta no me iba tan bien y empecé a darme cuenta que el fondo, o sea, la cantidad de metros, cuanto más larga era mejor, o sea, me iba mejor. Entonces, al final terminé ubicándome más o menos por ese camino por el que me sentía mucho mejor, inclusive a un mejor nivel. ¿A qué edad ustedes empezaron también a nadar? Eso es importante, ¿no? Que para los chicos más chicos que estén escuchando, ¿no? Bueno, en mi caso, yo soy asmático, entonces ya prácticamente nací, mis papás me dieron y me dijeron, tenés que ir, o sea, el doctor les había dicho a ellos de que tenía que ir a nadar. Cosa que por ser obligación a mí no me gustaba, era como que le rechazaba eso de ir, y por lo menos empecé a nadar a los 4 o 5 años ya, y de ahí estuve siempre en escuelita de natación, o sea, aprendiendo a nadar y todo, pero más que nada por la parte cuestión de salud, que en realidad es muy buena no solamente para la gente que es asmática, como me pasó a mí, sino para cualquier tipo de persona, porque o sea, en realidad la natación, creo que no hay médico que no la recomiende para el caso que sea, o sea, te ayuda por todos lados. Entonces, a mí personalmente, si bien no me gustaba al comienzo, una vez que ya tuve 14, 15 años, ya me metí en un grupo donde empezaron a competir y ya me empezó a gustar eso, o sea, ya le sentí el gustito a la competencia y ya dije, listo, acá entro y acá arranco. Entonces, ahí ya me empezó a gustar y ahí le metí ficha. Pero es como te decía, o sea, bueno, esta es una cuestión de que yo estoy tratando de hacer de que se vea mucho más acá en Corrientes, que estamos rodeados de agua. Pero para el tema del inicio de la natación, la mayoría del tiempo en lugares, por ejemplo, se hace en pileta. Y en realidad uno de chico tendría que aprender a nadar en el río, no necesariamente para competir, ni mucho menos a alto nivel, sino para saber estar tranquilo en el río sin que le pueda pasar nada, o sea, estando a salvo o sea, y eso aplicado en la educación acá, o sea, en cualquier provincia en realidad, a nosotros nos pasa de tener un río muy ancho como el río Paraná enfrente, pero en cualquier otro lugar, porque siempre hay agua donde uno se puede caer y puede, o sea, lamentablemente hay mucha gente que se ahoga por no saber nadar, entonces esto es algo que siempre en la natación, por una cuestión ya cultural quizás, arranca a nadar en pileta. Cada uno, además por seguridad, de que uno dice, bueno, si lo pongo en el río, capaz se me ahoga al primer día, pero en realidad, o sea, si uno puede plantear una buena educación, eso serviría un montón. Entonces, yo hoy en día, desde mi lugar, siendo ya nadador experimentado de aguas abiertas, y bueno, hoy en día ya metiéndome más en esto que es la organización de eventos, estoy tratando de devolver un poco al deporte lo que, bueno, me sumó por tanto tiempo, y bueno, y tratando de aplicar todo lo que fui conociendo con todo esto, o sea, esta experiencia que me dio tantas competencias en tantos lugares, poder aplicarla acá en Corrientes sabiendo cómo es la situación y haciendo de que crezca la natación y, bueno, y sobre todo la disciplina de aguas abiertas. Bien, Nico, la verdad que nos encantaría seguir hablando. Eh, Me encantaría ir más que nada ahora por el lado ambiental, ¿no? ¿Vos qué creés que tiene que cambiar en los eventos de natación para que sean más amigables, ¿no? Sabiendo de que muchas veces se ven en los eventos estas cuestiones de los envases descartables y que son de un solo uso y terminan lamentablemente en los basureros a cielo abierto o lamentablemente en lo que es donde ustedes nadan, ¿no? Porque lamentablemente es así, es doloroso decirlo, pero para el 2050 va a haber más plástico que peces en el agua. Si nosotros no cambiamos esta visión, es muy difícil. Entonces, a vos, ¿qué te pasa por la cabeza en el sentido de que vos qué pensás que puede llegar a modificar, ¿no? Estas cuestiones. Sí, bueno, inclusive para contar un poco a la gente antes de cómo es la situación esta que vos decías de los envases descartables, así como ya venimos hablando de estas maratones acuáticas que hacemos, en realidad, desde que nosotros nos iniciamos en estas,
en este tipo de competencias ya nos dijeron, chicos, tienen que llevar su hidratación, porque obviamente son 9 horas nadando en el medio del río, necesitas hidratarte constantemente, o por lo menos cada una cierta cantidad de tiempo, y en eso, o sea, en ese cruce de hidratación entre el nadador y el bote, que encima por una cuestión de reglamento no pueden tocarse, está el tema de los vasos, o de las botellas, o de artículos que son todos descartables, y que es como una especie, o sea, así por lo menos lo sentí yo una vez que entré a esto de las competencias, ya era como algo cultural, el hecho de agarrar el vaso, tomarlo y soltarlo, tirarlo, dejarlo ahí, o sea, no preocuparse por eso, que una vez, o sea, muchos realmente lo hacen de forma inconsciente, o sea, nunca poniéndose a pensar realmente que... Claro, o sea, estamos contaminando el río y o sea, es una cuestión bastante, por más de que sea un momento, en un solo día que nos toque hacer eso, siempre, o sea, le estamos haciendo daño, sobre todo, bueno, al río, al lago, al mar, donde estemos, bueno, al planeta, obviamente, porque estamos contribuyendo a esta contaminación. Entonces, con todo esto, bueno, que vos me estás hablando de que para el 2050 ya serían más botellas que peces en el agua. Por suerte los encontramos a ustedes, bueno, como ya fue para esta segunda edición, y pudimos aplicar esto que, si bien para mí ya era un pensamiento que yo tenía desde dentro del agua, de decir, bueno, cómo poder resolverlo, siendo nadador, en realidad, haciendo lo mío, está bien, ayudar, porque por lo menos yo, por lo menos, no estaba contaminando. Pero como, o sea, en la organización entera habían muchos nadadores y habían muchas competencias, la idea es que una vez que yo ya sea organizador, pueda aplicarlo de entrada, que es lo que realmente se tendría que hacer. O sea, la organización es la que tendría que tener un formato ya predefinido, es decir, bueno, en el lugar donde estemos, donde vamos a estar, la idea es de que desde que entremos hasta que salgamos, esté todo en las mismas condiciones, y de que no arrojemos nada, no, o sea, y además, sobre todo encontrándole la vuelta, porque tampoco es tan fácil. Yo también considero que esto de, por culpa del reglamento, de que no se puedan tocar, y de que encima son competencias de alto rendimiento, uno no tiene, el nadador muchas veces no tiene el tiempo suficiente para poder tirar la botella, embocarla en el bote, o que el remero esté buscándole con un gancho de la botella que haya tirado, entonces es complicado. Pero es ahí donde tiene que entrar la organización. La organización es la que tiene que por lo menos saber de eso, y saber de qué es lo que tendría que aplicar desde la parte del staff o del equipo que esté trabajando, para poder recoger los elementos, o anticiparse y ocupar elementos que sean biodegradables. Hay una cantidad de cosas que son buenas ideas, y de que por más de que parezca algo mínimo, estamos contribuyendo, estamos ayudando realmente a que se puedan preservar los ríos, que en realidad son nuestra cancha oficial para los nadadores de aguas abiertas. O sea, es lo único que tenemos nosotros para competir, y además obviamente que no solamente de forma egoísta, que sería pensar en lo que nosotros competimos, sino que es el agua donde todos tomamos, y por lo que vivimos. Exactamente, Nico, es así, y creo que es fundamental esto que los eventos deportivos y en los clubes también haya esta sostenibilidad. Y qué bueno que nos hayamos encontrado, porque cuando nos encontramos, vos ya estabas como organizador y ya te empezaste a interiorizar de las temáticas ambientales y de la importancia, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, para nosotros desde Acción Ambiental es un gusto, y continúa haciendo un trabajo en conjunto y en sinergia, junto también con Elemento Vital y Nico Fogolini, y bueno, obviamente la Confederación Argentina de Deportes, que también brinda su espacio y su apoyo. Eh, para terminar esta hermosa entrevista, y agradecerte, Nico, de corazón por tu tiempo, porque cancelaste cosas y lo sabemos. No, de nada, es un honor justamente estar en su programa. Y me dijo, Mari, no hay problema, qué sé yo, y la verdad que es lindo decirlo también, porque el compromiso que tenés, no solamente con tu deporte, con tu cuerpo, con tu compromiso y constancia y dedicación, sino también con los demás, y esta cuestión de querer ser organizador, querer ayudar a otras personas y además al ambiente, muestra mucho lo que sos como persona, y eso es súper valedero. Así que nada, agradecerte, Nico, y vamos a terminar con un mensaje, una reflexión que vos quieras dar a la audiencia, y bueno, y de ahí vamos a un corte.
Bueno, antes que nada agradecer por tus palabras y bueno, por este espacio. La verdad es que, bueno, a mí me toca hoy en día estar más o menos en los dos mundos, tanto como deportista como organizador, y la verdad es que es muy placentero inclusive ver en cualquiera de los dos lugares cómo existen tanto o sea, deportistas como organizadores de que tratan de contribuir en esto o en ciertas ocasiones a realizar buenos eventos, a ser buenos competidores, pero justamente muchas veces, por más de que uno tiene una buena conciencia y sabe lo que tiene que hacer, en situaciones en las cuales a uno le obligan, no sé si obligan, pero le ponen un reglamento que tiene que cumplir, uno por abocarse a ese reglamento y no querer hacer ninguna objeción, termina sin darse cuenta, sin cambiar la moral de cada uno, termina haciendo ese tipo de acciones como las que comentaba, sin darse cuenta, termina contaminando y es muy bueno de que ustedes, tanto con su programa como con otras acciones que van haciendo, puedan ir concientizando, porque en realidad hay muchos casos, que inclusive me incluyo, como te decía, en los cuales los chicos no se dan cuenta de lo que pueden perjudicar, uno no tiene mucha conciencia hoy en día, estamos mucho, también por el deporte en sí, estamos muy en una burbuja en la cual estamos muy concentrados en la parte competitiva y en realidad no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Entonces, siempre es bueno de que cada uno reflexione con las acciones que va haciendo y bueno, y así espero que de a poco se vaya mejorando y de que podamos, o sea, de que de a poco cada uno tanto de los competidores o como organizadores, vayan teniendo esta noción y sea algo mucho más lindo después a la hora de participar en eventos o de saber de que todos están más o menos en la misma y de que están apuntando hacia el mismo lado. Bueno, Bueno, Nico, impresionante. Les doy la palabra a Vicky y la verdad que nuevamente agradecerte y bueno, nos estaremos viendo seguramente muy pronto. bueno, nada, Bueno, muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias por estar con nosotras y por todas las palabras y todo el tiempo que compartiste. Así que nada, mil gracias. bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao, hasta Bueno, luego. Chau, chau. Pero bueno, creo que está en nuestras manos, en las nuestras de los deportistas y creo que en la sociedad misma también, en tratar de simplemente frenar esto que está pasando y que simplemente con eso vamos a empezar aportando este granito de arena y creo que son cosas muy simples para hacer. También nosotros como deportistas somos grandes responsables, como dijeron hoy somos grandes generadores de residuos y diariamente cualquier persona que está haciendo actividad física, ya sea un deportista profesional, amateur o alguien que simplemente haga el deporte para buscar tener buena salud, creo que pensarlo al lado de que la salud la salud del medio ambiente es nuestra salud a largo plazo. Creo que eso te choca bastante porque la realidad es que por más que vos te preocupes por tu salud, si no te preocupás por la del medio ambiente, la tuya cuando sea más grande no va a estar mucho mejor. bueno, hemos vuelto en este último bloque de este gran programa que es Profedes TV. La verdad que tuvimos dos invitados, invitado de lujo, ¿no? ¿Es así, Vicky? Sin duda, la verdad, muy interesante todo lo que se habló el día de hoy. Arrancamos con la parte ambiental, con Mary de Ecohouse, en donde estuviste hablando sobre las leyes ambientales, cómo se originó todo esto de Ecohouse, cómo ya arrancó con esta parte de la organización. Así que bueno, la verdad espero que todas las personas que hayan estado viendo con nosotras el programa hayan disfrutado mucho este lado. Y finalizamos con mucho deporte y también con mucha relación con el ambiente, con Nico Segurado, donde estuvimos hablando de los 70 kilómetros que él nadó en el 2019, desde Itatí hasta la capital de Corrientes, y que bueno, todo esto lo que implica ahora organizar un evento con una mirada ambientalista, ¿no? Que es algo totalmente nuevo acá en Argentina. Así que bueno, como decía, dos entrevistas muy entretenidas, muy divertidas, así que espero mucho que el público las haya disfrutado. Buenísimo, Vicky. Bueno, nos pueden
obviamente seguir por las redes, @cadplayoficial. Y bueno, nos vamos a ver el jueves que viene, si todo sale bien. Y espero que les guste este programa, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves.